Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les hablaré sobre las cavidades abdominal y pélvica. Trataré de explicarles cómo se organizan las estructuras al interior de estas dos cavidades, desde dónde se originan los tejidos y cómo es la relación entre las vísceras presentes en estas cavidades y las membranas que se encuentran rodeando cada una de ellas. Acompáñenme, vamos. En los videos anteriores ya hemos mencionado que el tronco corporal está dividido en tres regiones: el tórax, el abdomen y la pelvis. Cada región presenta cavidades que corresponden a la cavidad torácica, a la cavidad abdominal, que en el caso del macho se agrega la cavidad escrotal, y la cavidad pélvica. Recordemos que durante la etapa inicial de formación de órganos en el periodo embrionario existe una sola cavidad. Me tomaré la libertad de representar lo indicado en un modelo de un animal postnatal. Luego, el tabique transverso crece y forma el diafragma, el cual represento en mi modelo con una línea de color fucsia. El desarrollo del diafragma hace que este espacio único se divida en la cavidad torácica hacia craneal y en la cavidad abdominal y pélvica hacia caudal. Observen que estas dos últimas cavidades no se encuentran separadas por algún elemento físico como era el diafragma. También debemos tener en cuenta que mientras se formaban las cavidades celómicas, se desarrollaban las membranas serosas, que se caracterizan por rodear perimetralmente a las cavidades. En otro caso, las membranas serosas se van a denominar pleura y peritoneo. Los nombres son bastante llamativos y si buscamos su origen nos vamos a dar cuenta que ambas palabras provienen del griego. Pleura significa costado y peritoneo significa estiro alrededor o estirar alrededor. Ya dedicamos un video a explicar lo que hace la pleura a nivel de la cavidad torácica, pero si recordamos, la pleura reviste el pericardio, que es donde se encontraba la cavidad pericardíaca, y además forma dos cavidades denominadas cavidades pleurales. En la cavidad abdominal, cuando ésta es revestida por el peritoneo, se forma la cavidad peritoneal, que corresponde a un espacio virtual. Toda esta introducción nos da pie para comenzar a estudiar lo que ocurre en la cavidad abdominal. Esta cavidad, a diferencia de la cavidad torácica, se caracteriza porque sus paredes son de tipo muscular. Como ya mencioné, está revestida por peritoneo y en su interior se encuentran vísceras bastante importantes para el funcionamiento del cuerpo, como son, por ejemplo, el estómago, el sistema digestivo con los intestinos, el hígado o los riñones. Estas y otras vísceras nacen desde el intestino primitivo. En este video observamos un corte transversal del desarrollo de un embrión. Observen cómo cuando el embrión consume las reservas energéticas del saco vitelino, este se retrae quedando al interior de la cavidad corporal. También observen cómo este tubo formado queda sujeto a la pared y al piso por dos membranas. Y ya que las vísceras se desarrollan a partir del intestino primitivo, entonces también quedan recubiertas por esta membrana, que recuerden es el peritoneo. Esto nos permite concluir que las vísceras se encuentran al interior de la cavidad abdominal, pero por fuera de la cavidad peritoneal. Para entender lo que acabo de explicar, recuerden que el peritoneo rodea perimetralmente la pared, pero también cubre a cada una de las vísceras que se formaron. Por lo tanto, este peritoneo es necesario diferenciarlo en el peritoneo parietal, cuando recubre a la pared, el peritoneo visceral, que corresponde a la membrana que cubre a cada una de las vísceras, y el peritoneo intermedio, que no es otra cosa que el reflejo del peritoneo parietal en el techo, como ustedes pueden observar, y desde el cual nace el peritoneo visceral. Sin embargo, es necesario advertir que el término de peritoneo intermedio es un término poco utilizado, ya que lo que más se utiliza es el concepto de meso. Este término deriva del griego que significa medio o intermedio. Dependiendo de la ubicación, el meso puede denominarse mesogastrio, cuando se relaciona con el estómago, o sea, cuando está en la región craneal de la cavidad abdominal, o mesenterio, cuando se relaciona con el intestino, es decir, cuando está hacia la región caudal de la cavidad.
Comencemos analizando el mesogastrio. En este video ya observamos cómo la retracción del saco vitelino formaba el intestino medio, el cual quedaba sujeto por dos membranas a nivel del plano mediano. Observen que en el esquema se representa en el centro el estómago. Por lo tanto, la membrana que queda sobre él se va a llamar mesogastrio dorsal y la que queda bajo él se va a denominar mesogastrio ventral. Durante la formación de las vísceras abdominales, estas deben organizarse al interior de la cavidad abdominal. El esquema de la derecha representa la rotación del estómago. Observen que en este movimiento se tensan las membranas que están asociadas con el estómago, o sea, el mesogastrio dorsal y el mesogastrio ventral. Sin embargo, la tensión la sufre más el mesogastrio dorsal, ya que queda más extendido de lo que resulta el mesogastrio ventral. El concepto de mesogastrio se utiliza solo durante el periodo de desarrollo. Cuando el animal ya ha pasado la etapa embrionaria, el mesogastrio, que no es otra cosa que el peritoneo intermedio o el meso, cambia su nombre a omento o epiplón. Aunque estos nuevos términos podrían confundirlos, no lo hagan por favor, ya que el concepto de epiplón y omento representan lo mismo, por lo tanto son sinónimos, solo que uno deriva del griego y la otra deriva del latín. Por lo tanto, ahora debemos cambiar la nomenclatura. Lo que era el mesogastrio dorsal, ahora le llamaremos omento o epiplón mayor, ya que es el que tiene una mayor longitud. Mientras que el mesogastrio ventral le vamos a denominar omento o epiplón menor. Este esquema representa lo que ocurre con el omento mayor y menor en animales que tienen una cavidad estomacal. En cambio, en los animales que tienen más de una cavidad estomacal, o sea, policavitarios, la organización del omento mayor y el omento menor se hace un poquito más complicada. ¿Qué forman estas membranas asociadas al estómago? Cuando un estómago monocavitario está desarrollado completamente, adquiere una forma arriñonada. Debido a ello, y en el esquema se puede apreciar, que tiene un borde más corto que el otro. Observen la flecha. En aquella zona se reconoce la curvatura mayor y en esa curvatura se aprecia el omento o epiplón mayor. Lo que ocurre en los estómagos policavitarios lo dejaremos para cuando estudiemos el estómago de rumiantes. Al lado izquierdo de la presentación pueden observar un listado de estructuras formadas por el omento mayor. Sin embargo, no olviden que el omento mayor o epiplón mayor no es otra cosa que el meso o el peritoneo. Por tanto, es una membrana que envuelve a cada una de las vísceras. La primera formación indicada corresponde a la bolsa omental. En el esquema de la derecha se puede observar como una larga banda que presenta dos capas. Observen que se proyecta hacia el piso desde una estructura que en el esquema se ve de color naranja y que corresponde o representa al estómago. Desde él, observen cómo se proyecta hacia caudal hasta cerca de la cavidad pélvica una primera hoja que corresponde a la hoja superficial, la que al llegar cerca de la cavidad pélvica se devuelve sobre sí misma formando lo que se denomina la hoja profunda para luego ascender en dirección al techo de la cavidad abdominal. En carnívoros, la bolsa mental forma una verdadera cubierta que protege todas las vísceras abdominales a nivel del piso. Además, se cubre con tejido adiposo. En esta fotografía se puede apreciar una proyección de la bolsa mental. Observen cómo es una membrana transparente en cuya superficie se puede apreciar tejido adiposo. Las otras formaciones del omento mayor son de corta longitud, por lo que se denominan ligamentos. En este esquema se pueden observar el ligamento frenolienal y el ligamento gastroesplénico. Como ya mencioné hace unas láminas atrás, el omento menor no se extiende tanto como el mayor. Por lo tanto, todas las estructuras que se forman desde él son principalmente ligamentos, porque son cortas en longitud. Por otro lado, la mayoría de los ligamentos formados por el omento menor están asociados a vísceras cercanas como el hígado. En esta fotografía se puede observar el ligamento hepatogástrico y el ligamento hepatoduodenal. En esta otra fotografía podemos observar otros ligamentos presentes en el hígado como el hepatorrenal, el
triangular izquierdo, triangular derecho, el coronario, o bien los ligamentos asociados a los riñones como los frenos renales. Una vez que dejamos atrás el estómago, comenzamos el intestino. Por tanto, veamos cuáles son las formaciones del mesenterio. No olviden que con el término de mesenterio nos referimos a cualquier membrana ubicada en el plano mediano y que nazca desde el techo de la cavidad abdominal. En términos generales, este mesenterio va a recibir nombres según el segmento intestinal sobre el cual actúe. Así, cuando lo hace sobre el duodeno se denomina mesoduodeno, luego mesoyeyuno, sigue con el mesoilion y así sucesivamente hasta terminar en el mesorrecto. En este esquema se representa la ubicación del mesoduodeno en relación al duodeno. Observen también la cercanía que tiene con el páncreas. En estas fotografías se puede apreciar el mesoyeyuno y a la derecha el mesocolon descendente. Estas fotografías son de intestino de caballo. Ya que el mesenterio se ubica caudal al omento o epiplón, se caracteriza porque debe cubrir una mayor cantidad de vísceras que las que hace el epiplón. Y no tan solo vísceras abdominales, sino que también vísceras de la cavidad pélvica. En este listado se puede observar cómo en algunos lugares forma repliegues peritoneales que se denominan plicas. En otros sitios forma proyecciones cortas que son ligamentos y en algunos casos forma cavidades como son las excavaciones. En esta fotografía de intestino de caballo se aprecia la plica secocólica, mientras que en estas fotografías se aprecia la bursa ovárica y el mesosalpinx que corresponden a membranas presentes en el aparato reproductor de hembra. La cavidad más caudal del tronco y por lo tanto la cavidad terminal es la pélvica o pelviana. Este espacio se caracteriza porque está rodeado por tejido óseo que corresponde a la pelvis. Las membranas que tapizan esta cavidad son las mismas membranas que ya analizamos en la cavidad abdominal. Las vísceras que vamos a observar en su interior son la última parte del sistema digestivo más las vísceras del aparato urogenital. Aunque esta cavidad es más sencilla de comprender que las anteriores, el problema de ella radica en que aquí se presenta el dimorfismo sexual, es decir, debemos diferenciar lo que sucede en machos y lo que pasa en hembras. Lo primero a tener presente en la formación de las vísceras es que todas parten a través de una misma estructura llamada cloaca. Desde ahí migra cada una a su posición. Observen los riñones, como estos cuando migran hacia el techo de la cavidad abdominal se mantienen ahí, siendo retroperitoneales. Con respecto al genital del macho, observen cómo se separa desde el recto que queda dorsal y el genital y la vejiga se organizan de modo tal que forman todos los componentes presentes en el genital del macho. En el caso de la hembra, una situación similar. La cloaca se separa, quedando el recto en la zona superior o dorsal y el genital hacia la región ventral. Y desde ahí se forman todas las estructuras relacionadas con el genital de la hembra. En estos esquemas se representa lo que se observaría en una cavidad pélvica de hembra o macho una vez que se han formado las diferentes vísceras. Observen que en la región dorsal se ve el recto, en la zona media los uréteres y en la región ventral la vejiga urinaria. No olviden que todas las vísceras presentes en esta cavidad están revestidas por peritoneo parietal y peritoneo visceral. Considerando el dimorfismo sexual, en la cavidad pélvica de la hembra se encuentra el cuerpo uterino. Por lo tanto, las proyecciones del peritoneo corresponden a las siguientes. Sosteniendo al recto se encuentra el mesorrecto. Quien sostiene al cuerpo uterino es el ligamento ancho del útero o el mesoútero, mientras que la vejiga es sostenida por tres bandas de peritoneo, los ligamentos vesicales laterales y el ligamento vesical medial. En el caso del macho, la cavidad es mucho más sencilla debido a que
no hay una masa tan grande de tejido como el cuerpo uterino, sino que conductos como los conductos deferentes que son envueltos por la plica urogenital. El mesorrecto y los ligamentos de la vejiga son idénticos a lo que se puede observar en la cavidad pélvica de una hembra. Todas estas proyecciones peritoneales presentes en la cavidad pélvica hacen que en ella se presenten fondos de saco o excavaciones. La organización de ellas son de dorsal a ventral. La dorsal, que está entre el recto y el genital, excavación recto-genital. La que se encuentra entre el genital y la vejiga, excavación vesicogenital. Y finalmente, la que se encuentra entre los ligamentos laterales de la vejiga y el ligamento medial de la vejiga se denomina excavación pubo-vesical. Después de analizar en teoría la organización de la cavidad pélvica, los invito a ver un video. Esta preparación nos muestra la cavidad pélvica. En realidad resulta bastante difícil orientarse y ubicarse en las estructuras, pero partamos por un lugar que nos sirva de referencia. Esto, el acetábulo. Para orientarnos mejor, coloquemos un coxal. Ahora podemos reconocer la posición del coxal en esta región y por lo tanto aquí reconocer la presencia de la apertura pélvica craneal, lo cual significa que es todo este sector. Por ende, si ahora giramos la cámara, podemos observar el interior de la cavidad pélvica y en ella encontrarnos con la vejiga. Sin embargo, antes de mencionar las características de la cavidad pélvica, observen que todo viene desde la cavidad abdominal. ¿En qué sentido? En el sentido de que en esta región habíamos mencionado la presencia del peritoneo. Y este peritoneo parietal se proyecta por toda la cavidad abdominal hasta profundizarse y por lo tanto continuar a nivel de la cavidad pélvica, siendo la misma membrana en ambas cavidades, abdominal y pélvica. Como el peritoneo reviste tanto la superficie como las vísceras, entonces, si aquí encontramos la vejiga, esta estructura sacular, podemos observar cómo ocurre una unión o un puente entre el peritoneo visceral y el parietal. En este caso, en esta postura, la vejiga la hemos retraído hacia dorsal. Por lo tanto, lo que estamos observando ahí tensado es el ligamento vesical medial que apoya o sostiene la vejiga hacia el piso de la cavidad. Por otro lado, si ahora tensamos hacia ventral la vejiga, podemos observar la presencia de otro ligamento que corresponde al ligamento vesical, que en este caso será el ligamento vesical derecho, para reconocer en su otro extremo el ligamento vesical izquierdo. Si movemos un poco la vejiga y tensamos los ligamentos, entonces vesical derecho, y en este otro punto debiéramos reconocer, ahí está, la presencia del ligamento vesical izquierdo. Ahí está el ligamento vesical izquierdo. Por lo tanto, la vejiga se sostiene a través de 3 ligamentos. Si seguimos girando la cámara, podemos ahora observar el interior de esta cavidad pélvica en plenitud. Sacamos el ligamento vesical y en profundidad vemos lo que queda del sistema digestivo. Aquí está el recto. Como esta preparación y este paciente correspondía a un macho, entonces recordemos la organización de la cavidad pélvica. Ventralmente, la vejiga, en el centro, el reproductor, y en la parte superior el digestivo con el recto. Por lo tanto, volvemos a la posición. Ahí al fondo reconocemos el recto y si lo tensamos podemos apreciar parte del ligamento llamado mesorrecto. Ahí se puede apreciar. Si ahora el recto lo desplazamos hacia dorsal y la vejiga hacia ventral, entre ambos podemos observar, ahí se observa mucho más claro, la presencia de los componentes del reproductor, formando la plica
urogenital. Ahí se puede apreciar con mucha claridad. La plica urogenital. El resultado de todo esto es que, debido a la posición de la vejiga hacia ventral, la plica urogenital en el centro y el recto hacia dorsal, se van a presentar las siguientes excavaciones. Entre la plica urogenital y la vejiga, la excavación vesicogenital. Entre la plica urogenital, en el caso de los machos, y el recto, la excavación rectogenital. Y si proyectamos la vejiga hacia la región dorsal, entonces a los costados derecho e izquierdo del ligamento medial, las excavaciones pubovesical derecha y al otro lado la pubovesical izquierda. Con esto termino el ciclo de videos sobre cavidades corporales. Nos vemos en el próximo video con un tema nuevo. Chao, que estén bien.